Probablemente usted, cuando escucha la palabra Rockefeller, se le viene a la mente un edificio muy grande, muy alto, construido en la ciudad de Nueva York. Y no piensa o no sabe o no se imagina lo que hay detrás de ese edificio. Usted seguramente se imagina que esto es una simple creación humana y que no ha tenido un bagaje histórico de lo que ha pasado para que el edificio Rockefeller que usted ve hoy en día en Nueva York haya podido tener una realidad, que es la realidad de ser uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Manhattan. Sin embargo, este edificio es el producto de ya casi 7 generaciones de norteamericanos que han estado acrecentando una fortuna por el pasar de los años. Y ahora mismo, esta es una de las familias todavía más millonarias de los Estados Unidos, que son dueños de más cosas que usted se imagina. Ahora, ellos tienen un secreto desde el punto de vista técnico de lo que representa el mantenimiento de las riquezas en el tiempo. Usted seguramente ha conocido alguna vez una familia que ha tenido dinero por alguna razón y alguna de las generaciones ha socavado la herencia, la ha destruido, la ha convertido en recuerdos de que alguna vez mi familia tuvo, alguna vez mi familia fue, alguna vez mi familia representó. Pero esta familia parece que encontraron la forma en el tema de las riquezas de poder mantenerse en el tiempo. Y ellos tienen una cláusula para poder mantener su fortuna en la que ellos no pueden permitirse gastar la inversión que algún día algunos de sus padres han empezado a tener. Es decir, ellos por medio de algunos asuntos legales han hecho contratos que comprometen a las generaciones para que ellos no puedan gastarse el dinero. Entonces, esto se ha convertido en una repetición, a lo mejor no voluntaria, pero una repetición de la conducta de sus antepasados. Una de las áreas de estudio de la psicología en la actualidad es justamente la repetición de conductas heredadas por los padres o por los abuelos. Y ahorita la psicología moderna está tratando de descubrir cómo hacer para que una persona pueda tener una mejor vida. Usted sabe que la psicología moderna tiende a buscar a que la gente viva vidas mejores. En la actualidad, de este lado de la eternidad, la psicología no está inclinada a que usted piense en la eternidad. Porque si fuese así, no le recomendarían a la gente que hiciera cosas que meramente son propias del beneficio de esta tierra. Ahora, en todo este estudio se han dado cuenta que muchas personas naturalmente tienden a imitar ciertas conductas e imitan las conductas de los padres o las conductas de alguna persona que está cerca. En el texto que vamos a ver hoy, habla justamente de cómo nosotros podemos identificar un verdadero cristiano si este cristiano imita la conducta de quien debe imitar o si simplemente se hace llamar cristiano por llamarse cristiano. ¿Usted ha escuchado ese verso o esa frase muy conocida que dice de tal palo, tal astilla? ¿Usted ha visto cómo ve a un representante, un padre, y ve al hijo, pero muy parecido, camina igual, se expresa igual, habla igual? Y muchas veces sin que le digan que es su hijo, usted sabe que ese es su hijo, aparte del parecido físico. Ahora, teniendo esto en mente, usted piense bien cómo debería un cristiano o a quién debería un cristiano imitar de este lado de la eternidad. Así que le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a considerar del versículo 31 al 47. Y vamos a ver cómo Jesús, en una idea de poder
aclararle a los judíos que habían creído en él qué significaba ser realmente cristiano. Dice el versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que son descendientes de Abraham y sin embargo procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con mi padre y ustedes hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme, a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un padre, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por iniciativa propia, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer las cosas, los deseos de su padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, porque ustedes no me creen. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos en esta tarde que seas tú ayudándonos a comprender estos versículos que tienen un beneficio para nuestras vidas y tienen una capacidad de exhortar a aquella persona que todavía no te conoce, que no te ha reconocido y que está en un limbo creyendo que realmente es convertido y no lo es. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea redarguyendo los corazones de todo pecado y que puedan reconocer que sin santidad nadie te verá. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y ayúdanos a comprenderla y a poderla aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, en estos versículos vamos a encontrar 3 puntos. El primero, que nos va a ayudar a aclarar los que son verdaderamente santos. El segundo, que vamos a entender lo que significa la verdadera libertad en Cristo. Y el tercero, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los versículos que precedieron a estos que estamos estudiando la mañana de hoy, vemos como Jesús hacía una advertencia a los discípulos. La semana pasada, los que pudieron estar, notaron cómo Jesús les advertía a los incrédulos que un día ellos no iban a poder ir a donde Él estaba, porque a donde ellos iban, ellos no podían ir, ni sabían ni a dónde iba, ni de dónde venía. Sin embargo, ahora, Él está corrigiendo a algunos judíos que creían que estaban en la palabra del Señor, pero realmente no eran libres. Fíjense que aunque teníamos a un Jesús que estaba haciendo unas afirmaciones muy dolorosas para los que no creían en Jesús, en Él, en esta parte del texto hay algo que nos abre una pequeña luz,
que nos hace descansar un poco y decir, habían personas que realmente sí se dieron a la presión y sí creyeron en Jesús. El versículo 31 comienza diciendo, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Es decir, habían unos que habían conocido la palabra, que habían conocido toda la revelación y que habían dicho, pero las cosas que él hace, las cosas que él dice. Recuerden a Nicodemo, que le dijo al Señor, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. En este punto ya tenemos a unos judíos que estaban creyendo en Jesús y en lo que él decía. El problema es que ellos no eran realmente libres porque ellos no se mantenían en la palabra de Dios. Y este nos aclara un poco el primer punto, y es que lamentablemente la creencia de los judíos de esa época era que ellos habían interpretado correctamente toda la revelación de Dios y que en este punto ellos entendían que conocían al Señor, pero no reconocían al Mesías. Ahora, aunque Jesús estaba hablando de su deidad y de todo lo que él era, y lo había estado repitiendo, si usted se va al primer capítulo de Juan, usted ve cómo Juan empieza diciendo quién era Dios, que era la encarnación del Verbo, cuál era el propósito del libro. Usted encuentra la luz del Señor desde el capítulo 1, y sin embargo, ninguno de los judíos podía comprenderlo. Entonces, cuando usted ve cómo se explaya toda la explicación bíblica, usted dice, Juan sabía que se estaba cumpliendo en Jesús la promesa de que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Recuerden que el libro de Juan está escrito después de que pasaron estos hechos. Esto no fue un libro escrito en vivo, en tiempo real. Juan, recordando todas las cosas que vivió con Jesús, empezó a escribir todas estas cosas. Sin embargo, todos estos judíos habían olvidado las profecías de Isaías cuando él decía, Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Hermano, para nosotros es muy fácil interpretar que Isaías estaba hablando de Cristo. De este lado de la historia, interpretar todas las profecías mirando hacia atrás es bien fácil porque ya tenemos la historia completa escrita. Y ahora usted se preguntará, ¿cómo es que nosotros podemos comprender cómo se van a dar las profecías? Simplemente es cuando las profecías sean cumplidas. Fíjese cómo funciona el sistema escatológico en la iglesia protestante. Hay cristianos que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Hay personas que creen que no va a pasar la iglesia por la gran tribulación. Y hay una incertidumbre en cuanto a estos detalles de la segunda venida de Cristo, aunque todos creemos que Cristo viene. Pero ¿por qué ninguno puede afirmar ni se puede establecer una verdad definitiva de la venida del Señor? Porque esta profecía todavía no se ha cumplido. El día que se cumpla o el día que nosotros muramos, vamos a poder entender y ver y decir, ok, así era que iba a pasar la iglesia por la gran tribulación o no. Así era el milenio de Cristo. ¿Vamos a tener 1000 años reinando con Cristo o ya el reino es el que nosotros estamos viviendo en este tiempo? Pero en este momento ellos no podían interpretar la verdad escrita y profetizada porque no habían entendido el cumplimiento en Jesús. Y en ese momento Jesús estaba cumpliendo cada una de esas profecías. Cuando consideramos el ministerio de Cristo, su vida, su muerte, sus aflicciones, no encontramos más viva esa descripción hecha hace muchos siglos antes de la venida de Cristo. Nosotros cuando vemos lo que Cristo pasó, se nos hace fácil comprender el desprecio que vivió Jesús por los judíos, desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, despreciado y no lo estimamos. Sin embargo, si nos vamos un poco más atrás, tenemos al mismo rey David, diciendo en el Salmo 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Estaba Cristo predicando
fue a Samaria a predicar, hizo muchos milagros, se fue y se paró en la fiesta, en los eventos más espectaculares de la fiesta, cuando el sacerdote derramaba el agua, cuando hicieron el tiempo de la iluminación del templo. Él declaró que era la luz y todos los judíos seguían rechazando a Jesús. Pero esto era parte del cumplimiento de su propia palabra. El primer capítulo de Juan, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Empieza Juan declarando o dándonos un spoiler de todo lo que iba a pasar en el ministerio de Jesús. Él empieza escribiendo para contar la historia y decir, en definitivas cuentas, Jesús se presentó de muchas maneras, les habló y les dio muchas razones, los llenó de argumentos, los llenó de milagros, pero a lo suyo vino, al pueblo de Israel, y los suyos no lo recibieron. El rechazo en estos versículos es más incómodo, porque él le hablaba a los discípulos que habían creído en él. Ya no se trataba simplemente de los que habían rechazado a Jesús. Sin embargo, estos discípulos no podían comprender que las palabras de Jesús constituían el nuevo pacto, la nueva promesa que Jesús había hecho para su pueblo. Y fíjense cómo contestaron: de manera carnal. Jesús les estaba hablando de manera espiritual. Y ellos le dicen, versículo 33, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Miren, yo le doy gracias a Dios que ninguno de nosotros estaba en la posición de Jesús. Porque estoy seguro que la última respuesta que le hubiésemos podido dar fue la respuesta que Jesús les dio a los judíos. Jesús, el apóstol Juan escribe en Juan capítulo 1, versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Jesús les estaba diciendo, o Jesús dice en su palabra, que no se trata de que hayan nacido de Abraham, o que sean descendientes de Abraham, o que sean parte del pueblo judío. Usted ve como cientos de protestantes, lamentablemente, hoy tratan de unirse al pacto de Cristo por medio de costumbres judías. Usted ha visto cómo ciertos cristianos quieren congregarse los sábados para cumplir el supuesto día del Señor. Ustedes ven como muchos cristianos se ponen el yihad aquí arriba para tratar de representarse como el pueblo del Señor. Pero Jesús le dijo, ustedes no están entendiendo, no son los que nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Si nosotros hubiésemos estado ahí, lo hubiésemos dicho. ¿Y qué tal los años que estuvieron en Egipto, bajo la esclavitud del faraón? ¿Y qué tal los años que estuvieron con los jueces en periodo de opresión por los filisteos? Hasta un gigante Goliat los estaba maltratando. ¿Y qué tal el reino del norte cuando estuvieron bajo el gobierno de los asirios? ¿Y qué tal Babilonia hace 500 años, el cautiverio del reino del sur? ¿Y qué tal el imperio persa? ¿Qué tal el imperio griego? ¿Qué tal el imperio que ustedes están viviendo ahora? Que es el imperio romano que los está maltratando. Si le respondemos según la carne, le pudiéramos decir, ¿qué tal si tú estás siendo esclavo en todas las maneras y no te estás dando cuenta? Ellos eran esclavos de manera material porque el imperio romano los tenía bajo una esclavitud y ellos no se habían dado cuenta. Ellos eran esclavos y que es lo más importante desde el punto de vista espiritual, porque estaban muertos en sus delitos y pecados y estaban bajo el yugo de la ley. Y el Señor venía a darles un nuevo pacto, una ley mucho mejor, que era creer en Él y por medio de la fe, sin necesidad de las obras de la ley, sin ese yugo pesado que ningún ser humano ha podido cumplir en la historia de la humanidad, ellos podían ser salvos.
En este punto, ellos tenían un nivel de ceguera espiritual que no podían reconocer su esclavitud. Jesús les estaba apuntando a la esclavitud espiritual que los inhabilitaba de conocer al Mesías. Jesús en su deidad buscaba mostrarle que si ellos le reconocían, que si seguían sus palabras, podían ser verdaderamente libres. Y ya podemos entender que la libertad que hablaba Jesús no era una libertad material. No se trataba, no había una idea de libertad como ellos creían que iba a llegar un hombre, un libertador, un gobernante que los iba a liberar del Imperio Romano. Este texto más adelante dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Les está diciendo, ustedes son esclavos, es de su pecado. El pecado que importa, el pecado que los tiene sometidos, es la esclavitud de su pecado. Esta afirmación es una premisa general. Jesús quería mostrarle a todos que eran esclavos de su pecado. Jesús les estaba diciendo que no tenían posibilidad de liberarse a través de la ley, porque no había ninguno que no tenía pecado, sino solamente Él. El versículo 46, Jesús les pregunta, porque ciertamente para que alguien pueda liberar a un hijo, tiene que necesariamente estar sin pecado. Si usted lo ve en la práctica, imagínese que una persona que no tenga dinero le ofrezca a usted pagarle todas sus deudas. ¿Usted podría creerle a esa persona? ¿Usted podría confiarle la economía de su hogar a una persona que no tiene dinero y que le está ofreciendo que lo va a mantener por 5 años? Seguramente usted no lo va a hacer. Y ciertamente esta es la afirmación que importa. Jesús, ¿cómo podía liberarme de mi pecado si él tenía pecado? Los judíos querían señalar que Jesús tenía pecado. ¿Y saben qué? Han habido cientos de esfuerzos, cientos de anticristos que han tratado de señalar un pecado en Jesús. Y usted ve información en internet súper falsa, que tratan de poner a Jesús con un amante, con una mujer, con cualquier cosa. Y no hay manera de sostenerlo de manera histórica. Los historiadores serios, no cristianos, ateos, historiadores de la época, no han podido acusar a Jesús de ser un pecador. Y Jesús por eso les dice, ¿quién de ustedes prueba que tengo pecado? Si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Jesús les está diciendo, yo sí soy inocente y por mi inocencia yo los puedo liberar a ustedes de su pecado. Nadie pudo señalarle el pecado a Jesús. Y esto es porque Jesús goza de uno de los atributos más hermosos de su naturaleza y es la santidad. Esto es uno de los atributos comunicables del Señor. Atributos comunicables quiere decir que Él puede darnos de su santidad. Hay cosas que Él no nos comunica. Por ejemplo, Él no nos comunica su omnisciencia, la capacidad de conocerlo todo. Nosotros vamos a estar eternamente aprendiendo del Evangelio. No se crea que la Biblia se acaba cuando venga Cristo. Cuando estemos en el cielo, vamos a conocer a Cristo por la eternidad. Porque si sus atributos son infinitos, todo el conocimiento que podamos acaparar de Él no nos va a dar tiempo. El infinito no será suficiente, así que usted no se va a aburrir en el cielo. En el cielo empieza apenas el conocimiento de Jesús. Lo que tenemos en la palabra es lo que necesitamos para nuestra salvación, para creer en Él. Pero ahora es que viene felicidad disfrutando de la santidad de Dios. Ahora, es importante que este atributo sea comunicable, porque la palabra dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y usted me dirá, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos nosotros para ser santos como Él es santo? Y el problema es, vamos a detener la santidad ahí y vamos a ponernos a pensar en estos hombres que estaban siendo
señalados por el propio Señor de que ninguno de ellos era libre de pecado, solamente de él. Y por esta razón, ellos tenían una falsa esperanza de que eran verdaderamente hijos de Abraham. Y eso es porque lo eran según la carne. Ellos no se estaban dando cuenta que ellos necesitaban una santidad en su vida, una santidad real, para que ellos puedan tener esa salvación, esa justificación. Ahora, no tenían esa fe que tuvo Abraham, que fue la fe que justamente justificó a Abraham. Usted se pone a pensar y usted dice, ¿y cómo es posible que todas las personas en el Antiguo Testamento pudieron tener la fe en Cristo si Cristo no había venido? No era el tiempo de Cristo. Usted mira hacia atrás y usted piensa, ¿y cómo es que Jesús me está diciendo que yo haga las obras de Abraham, creyendo en Jesús, que está en este tiempo aquí conmigo, si en los tiempos de Abraham no existía el Señor físicamente? Y esto tiene una razón de ser teológica, que es lo que nosotros tenemos que entender en el plan eterno de salvación. Recuerde que la historia bíblica no se trata de un evento que ha sido creado solamente por, digamos, por contingencia, de que el plan de salvación se creó, bueno, Adán pecó y ahora vamos a hacer un plan de salvación. No, esto es un plan que está escrito desde antes de la eternidad. El primero en pecar fue Satanás. Satanás peca. Satanás engaña a la raza humana. Y cuando estamos en tiempos del Señor Jesús, Jesús les dice que tienen que tener la misma fe de Abraham. Ahora, ¿cómo tuvo Abraham fe en Jesús si Abraham todavía no había visto a Jesús? Vamos a ir atrás y vamos a comenzar desde el principio del problema. Desde Génesis 3:15. Y aquí empieza la promesa del Mesías. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Desde este momento, como todos los teólogos piensan, es la primera profecía de la venida del Mesías. Estamos hablando de cientos de años antes de la venida del Señor. Y cuando usted ve la reacción de Adán y Eva, ellos estaban confiando en la vida de su hijo, de Caín, como en la promesa de Jesús. Imagínense todo lo que le faltaba a la historia humana desde Adán y Eva para llegar a Jesús, para que llegara el Mesías. Sin embargo, desde el principio ya tenían la fe de la promesa de que iba a venir alguien que iba a rescatar a la raza humana. Y de ahí comienza lo que se conoce como el protoevangelio. En este momento, cuando Adán y Eva caen en desobediencia, ahí empieza el recorrido de la raza humana y empieza el gran problema de la humanidad que atañe a los judíos de esta época. Y es que no tienen la imposibilidad de pecar. Usted se pregunta, ¿y cómo es posible que el ser humano no tenga la posibilidad de no pecar? Y mucha gente se pregunta esto, ¿cómo es que el Señor nos está pidiendo a nosotros algo que es imposible? ¿Cómo comenzó todo este problema? ¿Quién es responsable de que el ser humano no pueda dejar de pecar? Y en este punto de la caída en el jardín del Edén de Adán y Eva, ellos tenían lo que se conoce como el posse peccare, que es la posibilidad de pecar, el posse non peccare, que es la posibilidad de no pecar, y el non posse non peccare, la imposibilidad de no pecar. Se lo voy a explicar de manera más sencilla. Primeramente, cuando Jesús crea la raza humana, cuando Dios crea la raza humana, los crea con la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar. Ellos tenían la libertad de decidir si iban a comer del fruto del bien y el mal o no. Ellos tenían esa libertad, lo que ahora nosotros conocemos como el libre albedrío. Ya sabemos lo que pasó. Adán se dejó
llevar por Eva y tomó de la fruta. Y ahí les recayó el doble negativo, el non possere non peccare, que significa la posibilidad, la imposibilidad de no pecar. Entonces, desde ahí comienzan ellos a no poder dejar de pecar. Y toda la raza humana empieza una era de desear, los que aman a Jesús, tener la posibilidad de no pecar. Y ahí la respuesta de que el cristiano no puede dejar de pecar, aunque no quiere pecar, aunque el cristiano tiene el deseo de no pecar más. Y el que ha conocido la gracia de Jesús no quiere seguir pecando. Pero lamentablemente, por la caída de Adán, toda la raza humana se contaminó. Ahora, volvemos a los tiempos de Cristo. Había un hombre que era inocente, que no había pecado, que sí tenía la posibilidad de no pecar, que era Jesús, y la aprovechó, nunca pecó, y les estaba mostrando la única vía de volver con la esperanza de la santificación a un día tener la posibilidad de no pecar. La buena noticia es que para el cristiano que ha puesto la fe en Jesús, un día va a tener otra vez la posibilidad de no pecar. Y esto solamente es posible por medio de nuestra glorificación en el Señor. Ahora, Abraham no tenía la posibilidad de no pecar. Abraham pecaba. Pero Abraham puso su fe en Jesús. Abraham 8:56 dice, Jesús les dijo, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Esto quiere decir que Abraham fue salvo por la misma fe que tú y yo somos salvos ahora. Abraham fue justificado por la fe en el Mesías. Así haya sido siglos antes de que el Mesías viniese. Abraham puso la fe en Jesús, que es la única manera de que nosotros podamos alcanzar la salvación. No solamente Abraham, sino todos los que fueron antes de Cristo. Como dice Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Todos los seres humanos que murieron con la fe en el Señor, desde antes de Cristo hasta ahora, tuvieron que haber puesto su fe en Jesús y murieron y llegaron a la presencia del Señor y pudieron ser salvos por medio de la misma fe que tuvo Abraham. Ahora, usted se pregunta, ¿cómo es posible que Jesús les está diciendo en este momento que tenían que tener la misma fe de Abraham para ser salvos? Y ustedes comprendiendo todo el contexto histórico, usted se da cuenta que la única manera de conocer al Mesías es que el Mesías se les revele, para que ellos puedan saber que Él era el Hijo de Dios venido. Así como lo hizo con Nicodemo. No todos fueron incrédulos, algunos creyeron en Jesús y se convirtieron. ¿De qué manera nosotros podemos conocer que nosotros o una persona ha conocido al Señor? La carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 4-6 dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplica esto a nosotros? Ninguna persona que diga que conoce a Jesús, que ha estado en una iglesia por muchos años que esté en la iglesia o que haya ido a cualquier denominación, pero que no guarda los mandamientos de Jesús, quisiera decirlo
con palabras más suaves, pero estamos sujetos a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. No es posible creer que somos salvos si no guardamos sus mandamientos. El amor por el Señor es el que cumple la ley. Nosotros conocemos cientos de personas que dicen que conocen al Señor y lo aman. Y sin embargo, sus vidas son completamente a una vida que realmente refleja una fe salvífica. Ustedes lo pueden ver aquí, verso 31. Habían judíos que habían creído en Él, pero no habían puesto su fe en Él para salvación. Poner la fe en Jesús, creer en Él, no es solamente tener una fe de la existencia de Jesús. Los demonios creen en el Señor y tiemblan, pero ellos no tienen una fe salvífica, porque en ellos no hay arrepentimiento. Nosotros nos distinguimos de los demonios y de los hijos del diablo. Como decía al principio, solamente hay dos formas de ver a la humanidad: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios producen frutos dignos de arrepentimiento. Miren cómo predicaba Juan el Bautista. Entonces Juan les decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Les está diciendo de otra manera, no crean que por ser judíos, por hacer las cosas que hacen los judíos, van a ser salvos. No estén diciendo que tenemos a Abraham por padre o somos parte del pueblo judío. Y si nosotros lo aplicamos ahora, hermanos, no crean que por crecer en una iglesia cristiana, que por ir a una iglesia, que por congregarse a una iglesia, que por servir en una iglesia, somos hijos del Señor. Somos hijos del Señor cuando damos frutos de arrepentimiento. Amén. Para concluir, hoy en día vivimos tiempo donde muchos cristianos se sienten seguros en su salvación. Y es una seguridad insegura. Es una inseguridad que, por supuesto, que el Señor asegura la salvación. Por supuesto, nosotros creemos en la seguridad de la salvación. Pero es una de esas, no sé si usted algún día ha tenido una póliza de seguros que no le responde. Es una de ese tipo de pólizas donde usted cree que está seguro hasta cuando tiene el accidente. Y ahí usted sabe que no tenía un buen seguro. Esa es una inseguridad de salvación. Que no pueden recibir esa palabra del Señor cuando dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo los podrá separar de mi amor. Porque no guardan sus mandamientos. Sí hay seguridad de salvación para los que guardan los mandamientos. Este mensaje fue predicado por Jesús a los judíos que habían creído en Él, pero que no habían sido liberados verdaderamente por el Hijo. Tu padre es a quien tú imitas. Tu padre no es a quien tú no imitas. Si tú imitas los comportamientos pecaminosos de esta sociedad, tu padre no es Dios. ¿Cómo hago yo como cristiano para imitar a Cristo? Así como nosotros imitamos a nuestros padres y nuestros hijos nos imitan a nosotros, imitemos también a nuestro Padre por medio del conocimiento de su carácter. Sus hijos actúan como ustedes actúan como sus padres, porque ustedes están con ellos. Ustedes pasan tiempo con sus hijos y por eso ellos hacen las cosas que ustedes hacen. Si ustedes quieren imitar al Señor, usted tiene que pasar tiempo con el Señor. Usted tiene que conocerlo. Usted no va a imitar el carácter de alguien que usted no conoce. Por eso es necesario conocer al Señor
y conocerlo a profundidad para que usted pueda saber cómo Jesús actúa y cómo poder imitarlo. No importa, hermanos, cuántos años tengas en el Evangelio. Si tú todavía no te has arrepentido, el pecado habita en ti y todavía tú no has nacido de nuevo. Es importante reconocer que el verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. No es que no peca nunca. No quiere decir de que no va a pecar y que no va a cometer ningún pecado. Sí quiere decir que el cristiano verdadero no se deleita en el pecado. El cristiano de verdad se deleita en la ley de Dios de día y de noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque podemos reconocerte como nuestro Padre Celestial, porque tú nos haces tus hijos por medio de la fe que nos salva, por medio de confiar en tu Hijo amado que ha resucitado para darnos vida eterna. Padre Santo, esta tarde te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir unas vidas más semejantes a ti, que podamos imitarte y que los de afuera puedan ver que somos hijos tuyos, porque nos comportamos de acuerdo a como nos enseña tu palabra. Señor, queremos ser santos, queremos que tú nos revistas de Cristo y queremos que el mundo pueda ver que nosotros somos nuevas criaturas, que somos hijos tuyos, como tú nos has prometido, que nos vas a preservar hasta el fin. Gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en ti. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.